Vamos a hablar de las placas de audio, herramienta fundamental para grabar en casa. Y si estás por comprarte una, bueno, te voy a dar varios consejos para que tomes la decisión de cuál comprarte. Y si ya tenés una, vamos a ver todas las funciones que tiene una placa. Así que arranquemos. La primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿para qué sirve una placa de audio? Una placa de audio es un dispositivo encargado de administrar las entradas y salidas de audio. Entradas entendiendo por un micrófono, por ejemplo, y salidas auriculares o parlantes. Cada placa tiene X cantidad de entradas, X cantidad de salidas. Y de hecho, todas las marcas venden sus placas según la cantidad de entradas y salidas. Quiere decir que si mi placa se llama, por ejemplo, 2-4, significa que tengo 2 entradas, 4 salidas. ¿Sí? Son nombres típicos que nos vamos a encontrar. Las que tienen uno solo generalmente se llaman solo. Es el nombre que tienen. El nombre de la marca, solo. Bueno, además de administrar las entradas y salidas, la placa de audio tiene varias funciones. Por un lado, es un preamplificador, o sea, preamplifica la señal analógica, en el caso de mi micrófono, la amplifica, y por otro lado, la digitaliza, porque si nosotros estamos en el dominio analógico, en algún momento vamos a tener que digitalizarlo. Así que esas dos funciones son fundamentales de una placa de audio. Vamos a ver un ejemplo de una muy popular. Esta es la Uforia UMC 204 HD de Behringer. Bueno, es una placa que ya por su nombre dice 204. Esto quiere decir que tiene 2 entradas, 4 salidas. Las 2 entradas las vemos adelante, dice input 1, input 2. Y tiene una ficha bastante particular que se llama ficha combo. La ficha combo te permite poner un cable, por ejemplo, el de mi micrófono, XLR, XLR3 formalmente, y si no, un plug, formalmente llamado TS. Entonces, en esa misma ficha yo podría poner uno u otro. Entonces, por ejemplo, si voy a grabar una voz, está perfecto. Y si voy a grabar una guitarra, también podría hacerlo perfectamente. Bien, hay que entender varias cosas. ¿Por qué 2 entradas o 1 entrada o 4 entradas? Esa decisión de cuál te conviene. En mi caso, yo por ejemplo, en mi casa tengo que grabar varias cosas en simultáneo, porque trabajo con instrumentos musicales y muchas veces son varias personas las que graban, entonces necesito varias entradas. Pero en el caso de que vos vayas a grabar una única voz, con una entrada sola te alcanza. No hace falta que tengas más entradas. Si no las vas a usar, no tiene ningún sentido. En el caso, por ejemplo, de hacer un podcast y querés invitar a otra persona, te conviene tener una segunda entrada para que cada uno conecte un micrófono en cada una de las entradas. ¿Sí? Si vas a trabajar solo, con una sola entrada alcanza. Vamos a ver que tenemos una sección para esa primera entrada. Es decir, que el input 1 que vemos acá tiene acá sus configuraciones. Tenemos por un lado la perilla principal, que es la de ganancia, dice gain, que es con lo que nosotros vamos a amplificar la entrada. Si nos empezamos a pasar va a marcar en rojo, quiere decir que satura, nivel que no queremos llegar nosotros al momento de grabar. Y abajo dice sig, que quiere decir que hay señal, ¿sí? Que hay señal entrando. Después tenemos un botón de pad que lo que hace es atenúa la entrada. Generalmente para grabar voces es raro, a menos que haya mucha proyección. Por ejemplo, en el caso, no sé, una cantante lírica, que tal vez necesitemos atenuar un poco ese nivel de entrada. Y después tenemos una función que es de línea o de instrumento. Tiene que ver con una cuestión eléctrica. Tiene que ver con una cuestión de impedancia. Y tiene que ver puntualmente cuando nosotros conectamos un teclado o conectamos algo que ya tiene una amplificación y que no necesitamos darle tanta energía. En nuestro caso, si es para una voz, vamos a dejar la función para arriba, que es la función que dice line. ¿Sí? Con esa vamos a estar bárbaro, vamos a estar bien y va a estar trabajando eléctricamente en función de una señal de un micrófono. O sea, la placa va a estar esperando la señal de un micrófono. Otras placas dicen mic o line. Entonces ahí vamos a decidir, ¿sí? Si es entrada de micrófono o de línea. Pero para los micrófonos generalmente nosotros entramos entrada de micrófono. Bueno, ya vamos a ver el tema de a qué nivel nosotros grabar al momento que toque, el momento de ponernos a grabar, ahí vamos a ver, así que vamos a saltear un poco la parte de a qué ganancia tengo que ponerlo. Bueno, esto se repite en la entrada 2, quiere decir que tenemos las mismas funciones para la entrada 2.
Y después tenemos la sección de salidas. La sección de salidas vemos varias funciones. Por un lado, la del fondo, que dice Phones, que es para conectar nuestros auriculares, y el nivel de auriculares. Y después por otro lado tenemos, en este caso esta placa tiene una opción de monitoreo A o monitoreo B, donde vos podés elegir opción A o opción B. No todas las placas lo tienen, nosotros podríamos tener dos mezclas y elegir una u otra y ahí elegir. Pero bueno, la gran mayoría de las placas no tienen esa función. Y esta función que sí me parece la más importante, bueno, tenemos el parlante, el main out, la salida que no es la de auriculares, sino la de parlantes, en caso de que nosotros conectemos uno para escuchar algo. Y arriba tenemos el mix. Esto es una función que mucha gente no le presta atención y es fundamental. En algunos casos es una perilla, en otros casos es un botón que dice Direct Monitor o Mix in PB. In significa entrada y PB significa playback. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos la perilla de mix completamente a la izquierda, vamos a escuchar en nuestros auriculares cuando los conectemos lo que entra. O sea, la señal que está pasando analógicamente. O sea, la señal que está pasando en la placa, no en la compu. Pero si nosotros ponemos playback, o sea, llevamos todo para la derecha, vamos a escuchar lo que pasa en la compu. Porque a veces, en algunos casos, queremos escucharnos a través de el programa. Si vamos a grabar una voz, yo recomiendo escuchar la entrada, directo. ¿Sí? No escuchar lo que pasa en Reaper. Nosotros en Reaper después podemos escuchar nuestra propia voz. Pero hay que tener en cuenta, o nos escuchamos a través del programa o nos escuchamos a través de la placa. Yo generalmente me escucho a través de la placa. En este preciso momento me estoy escuchando y no tengo ningún Reaper abierto ni nada. Bien. Cualquier cosa que quede, pueden preguntar, ¿sí? Dudas que hayan quedado en relación a la placa de audio, o en caso de que tengas una placa de audio que tiene una función que no estoy mencionando, obviamente puedes consultármelo vía mail. ¿Sí? Abajo siempre queda el mail de contacto para que ustedes consulten. Bueno, y también podría ese monitoreo mono o estéreo. Realmente nosotros escuchamos en estéreo, es raro que nosotros escuchemos en mono, pero tiene esa opción de elegir. Bueno, y además tiene MIDI, que nosotros no lo utilizamos para grabar voces jamás, un protocolo para enviar data y recibir. Bueno, este es el rear panel o la parte de atrás de la placa y tenemos varias cosas. Por un lado, la conexión USB, porque esta placa de audio se alimenta y además obviamente envía la información a través de USB. MIDI, que ya dijimos que no lo vamos a estar utilizando. Phantom Power, que dice más 48 B corta. Eso quiere decir 48 voltios y dice apagado prendido. Eso es lo que le da alimentación a micrófonos de condensador. Si vos tenés un micrófono que es de condensador, recordá que primero conectás el micrófono y después apretás el Phantom Power. No al revés, no tiene que estar prendido y después conectarlo. ¿Sí? O sea, la alimentación se la doy una vez que ya está conectado. En caso de que lo tenga que apagar, primero apago el Phantom Power y después desconecto el micrófono. Después tenemos salidas, que pueden ser RCA, que generalmente uno no las recomienda porque son salidas desbalanceadas. O sea, eléctricamente preferiría mejor no utilizar. Cosa que tengo LIR, que estas LIR son balanceadas. Es una cuestión eléctrica que no me interesa mucho, pero yo diría, si voy a conectar a unos parlantes, prefiero salir por LIR y no por LRCA. ¿Sí? Pero está en esa opción de salir por A o por B. Por eso antes, acá adelante, teníamos monitor A o monitor B. Vos podés elegir en un parlante o en otro y hacer ese cambio, escuchar uno u otro, porque tal vez suenan distintos y querés probar cómo suena lo que estás haciendo en otro parlante distinto. Y después tenemos inserts, que por si yo tengo equipo analógico, quiero, por ejemplo, no sé, usar un preamplificador, quiero usar un ecualizador, un compresor físico, puedo usarlo como insert en el canal 1 o en el canal 2, lo cual es una función que está bastante buena. Bueno, hay que entender algo en relación a las placas de audio, que es algo que es cómo se comunica mi placa con mi compu. Para eso yo tengo que instalar algo que es el driver. El driver es ese software que nos permite intercomunicar el dispositivo físico, el hardware, la placa de audio con mi computadora, con mi sistema operativo. O sea que yo le puedo decir, che, tengo 4 entradas y te voy a mandar una señal por cada una de esas entradas. ¿Cómo se lo digo? Bueno, a través del driver. Entonces es fundamental que si te compras una placa de audio, lo primero que hay que hacer es instalar el driver. Y una vez que instalaste el driver, el Reaper en el 100% de los casos
lo reconoce automáticamente, ¿sí? En el 99,9%, por las dudas, ¿sí? Entonces, fundamental que nosotros cuando nos compramos una placa de audio, lo primero que tenemos que hacer es instalar su propio driver.